Quiero comenzar nuevamente diciendo la pregunta que formulé al principio, y es: ¿qué hubiese pasado si Pablo, en aquel entonces, antes de que Dios le hubiese cambiado el nombre a Pablo, Saulo, le hubiese dicho, no le hubiese dicho a Dios o a Jesús cuando se encontró con él en camino a Damasco, no le hubiese dicho, ¿qué tú quieres que yo haga? Precisamente, pues no estuviésemos, ¿verdad?, de estas cartas, porque pues ya ahí la desobediencia rompió el plan, ¿verdad?, que Dios tenía con Pablo, con Saulo en aquel entonces, para que escribiese estas 13 fabulosas cartas. Voy a comenzar con este resumen del capítulo 7. En el capítulo anterior vimos cómo Pablo resaltó su vida de fracaso. Acuérdense que Pablo utilizó literalmente su vida como un ejemplo para demostrarle a los judíos y a los, ¿verdad?, a los creyentes que no es, o sea, podemos vivir bajo nuestros pensamientos, pero no es en nuestros pensamientos que nosotros podemos alcanzar la victoria. Dice, fracasó al querer alcanzar la victoria espiritual con sus propias fuerzas o conocimientos. También vimos cómo la obra de Cristo hace al pecador libre de la pena del pecado. Así finalizó el capítulo 7. Cómo el poder del pecado quedó controlado en aquel que se dejó conducir por el Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de nosotros. Amén. También vimos que aquellos que se someten a la voluntad de Dios son, ¿quiénes? Amén, gracias, hermana. Y por tanto son los que agradan a Dios. Nosotros somos los que agradamos a Dios, nos sometemos a la voluntad de Dios y queremos vivir en esa. Y estos no están bajo el control de la carne para practicar sus pasiones corruptas, sino bajo el poder del Espíritu Santo para vivir una vida de justicia y honra y que glorifica a Dios. Y esto, como había dicho, ¿verdad?, esto es un estilo de vida. En el capítulo anterior, vamos a ver cómo está estrechamente vinculado con este capítulo, ¿verdad? Mediante a esta frase que aparece en el capítulo 7. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, por medio de quien, como dice el primer versículo de este capítulo, ninguna condenación hay para los que en Cristo están. ¿Por qué? Porque por medio de la crucifixión de Cristo nos ha relevado de la responsabilidad penal del pecado para todo aquel que en él cree. Eso no es una licencia para pecar. Eso no es licencia para pecar. Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La gracia salvadora ha operado en el creyente para hacer posible lo que la ley de ninguna manera hubiera sido posible o capaz en hacer en nosotros. O que la ley no era capaz de salvarnos. Por eso fue que Cristo vino a la tierra. ¿Y quién me puede comenzar leyendo el versículo 1 y el 2? Amén. Ahí está. Aleluya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está, lo que acabamos de decir. De la angustiosa desesperación del capítulo, ¿verdad?, como finalizaba el capítulo anterior, Pablo pasa a disfrutar del privilegio de la seguridad expresada mediante una afirmación precisa. Ahora pues, ese fracaso del esfuerzo humano se hizo evidente, ya que la experiencia de la condición del hombre como pecador que alcanza a todos nosotros ha quedado visible. ¿Ves? Aquí la afirmación que enfatiza que ninguna condenación, ¿verdad? Esto es una afirmación, ninguna condenación hay. Es la expresión que tiene la forma intensificada que elimina cualquier posibilidad de condena referida al castigo impuesto por una sentencia condenatoria establecida en un tribunal. Esa responsabilidad penal del pecado ha sido extinguida plenamente por Cristo en la cruz. Por tanto, no queda ya nada que pagar. Nosotros no tenemos nada que pagar. Cristo la llevó todos nosotros en la cruz en nuestro lugar. Dice en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y es sin duda una interesante posición interpretativa, consecuente con lo que acaba de decir el apóstol. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está? En otras palabras, te tienes que convertir a Cristo para que la ley no te condene. O sea, tú mismo te estás condenando. ¿Ves? La obra redentora de Cristo anuló definitivamente la condenación legal sobre el pecador. Y esa ley del Espíritu es el factor gobernante y omnipotente que opera en la vida del creyente y produce orden, poder y fruto. Una vida cristiana está en orden. Produce fruto y tiene poder. Dios nos ha dado poder, no de cobardía, sino de dominio propio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que producir fruto, no nos podemos quedar sentados en la silla y estando ahí, vamos, recibiendo. No. Entonces, eso Pablo se lo está diciendo a los judíos, no a nosotros. Eso es broma. El pecado imponía su ley al pecador no creyente y aún al creyente que quiere vencer por sí mismo. ¿Entendieron eso? Si usted es creyente y quiere vivir por la ley, pues usted va a ser condenado. Tan sencillo como eso. Eso es lo que Pablo está diciendo a los judíos. Como se ha considerado en el capítulo anterior, es el Espíritu Santo que comunica la verdad y de nueva vida y victoriosa del resucitado como espíritu vivificante a todo aquel que en él está. Primera de Corintios dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, el alma viviente, ¿verdad? Pero el postrer, espíritu vivificante. Eso está bien bonito, ¿verdad? Espíritu vivificante que nos vivifica, nos da nueva vida, es como que refrescante. Esa palabra vivificante es como refrescante, ¿verdad? Esto me ha librado de la otra ley, la ley del pecado de la muerte, que es una ley esclavizante que controla y sujeta al pecador, llevándolo cautivo a la práctica del pecado. Entonces dice el 3 y el 4. Yo leo para ustedes. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Esto está bien poderoso, hermano. Eso está, cuando yo empiezo a leer ahí, usted va a ver la definición esa. De carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira. Amén. Ese poder era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque no había sido conferido. Ese poder de la salvación no le había sido conferido a la ley. Todavía aún más, antes introdujo el pasaje afirmando que ninguna condenación hay, eso es lo que leímos anteriormente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por tanto, lo que era imposible para la ley, comenzaba por la incapacidad de eliminar la condenación ocasionada por el pecado. En otras palabras, no sigan, Pablo le está diciendo a los romanos, no se empeñen en seguir viviendo bajo la ley, ¿entiendes? O sea, no van a seguir viviendo bajo la condenación. Y esta demandaba por expresión su propia justicia. ¿Cuál era la justicia? La muerte. Y es necesario entender que también lo que era imposible para la ley no es una imposibilidad en ella misma, solo en el sentido de que no podía eliminar la realidad de la existencia pecadora en el hombre que vive, sino que la resaltaba, ¿verdad? El que vive vendido al pecado, sino que resaltaba, ¿verdad? Esa vida de pecado. Entonces dice, ahí está la cita donde aparece lo de Romanos, ¿verdad? Aquí está, que eso lo habíamos leído en el capítulo anterior. De modo que la ley, ¿verdad? De modo la ley no puede hacer nada para habilitar el poder sobre los efectos negativos de la carne. Por tanto, lo que era imposible para la ley era posible para Dios. Tan sencillo como eso. Lo que es imposible para mí es posible para Dios. La causa de la imposibilidad se entiende que era débil en la carne. Este término aquí tiene que ver con la realidad humana, ya que es limitada no solo en sí misma, sino
en que se asentó, o sea, hizo casa. El pecado hizo una casa en nuestras vidas, que activa la pecaminosidad expresada mediante la obra de la carne, en semejanza de hombre, aquí va, en semejanza de carne, de pecado a causa del pecado. Jesús poseía todas las características necesarias para ser verdaderamente hombre, poseedor de cuerpo humano, físico y real. Se manifestó con él como hombre en una vida humana durante el tránsito por la tierra, 33 años. La limitación propia del hombre fue también la suya. Que nuestros padecimientos fueron los de Cristo y aún más, porque usted y yo no recibimos los cantazos que él recibió. Nosotros no hemos sido humillados como él lo fue. Que él por encima, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición es estado natural, en un estado de que nosotros. Eso es lo que significa en condición. De hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? Bueno, para que se cumpla en nosotros lo que hemos creído y vivimos para él. Porque hay quienes creen, pero viven conforme a la carne. Hay quienes creen, pero sí viven conforme a la carne, que eso es lo que pasaba en ese tiempo. El mismo Pablo creía, pero vivía conforme a la carne. Y Pablo enfatiza que son los que viven, por eso Pablo enfatiza que son los que viven conforme al Espíritu. Y 5 al 8, ¿quién me puede leer? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Oh my gosh, hold on. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está. Está bien claro eso, ¿verdad? Hay dos cosas ahí. No pueden servir a dos dioses, no pueden servir a dos señores. Vivir en la carne, más bien bajo la propia naturaleza pecaminosa que es residente en el hombre, sea creyente o no, tiene consecuencias tiene como consecuencias la muerte. Entonces, todas estas obras no dan fruto para la vida, porque son manifestaciones de corrupción espiritual y todo pensamiento orientado por la carne que conduce a producir obras conforme a él no tienen ningún componente de vida sino de muerte. Mira, es imposible encontrar paz viviendo en la carne. Mientras que la paz forma parte de la experiencia de vida del que profesa ser siervo de Dios. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Todo el tiempo que nosotros, ahora voy aquí a nuestra vida, todo el tiempo que nosotros tengamos aquí en nuestra existencia, si nosotros estamos pensando todo el tiempo en Cristo, vamos a vivir esa paz. Esa paz es real. Esa paz es real. Vivir pensando todo el tiempo en Cristo es real esa paz. No importa, se te cae el mundo al lado, vamos a tener paz. Ahora bien, salud. Vivir la paz de Dios no significa ausencia de dificultades que son naturales para quienes se ocupan en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Mas, sin embargo, el Espíritu pone al creyente en Cristo, lo injerta, ¿verdad? E implanta a Cristo en el creyente, lo sella. Nosotros somos sellados. Unido a la vida, desarrolla un estilo de comportamiento cuyos resultados producen frutos y son también vida, y unida a ese estilo de vida haya también paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús la dice, no como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tenga miedo. La desobediencia genera enemistad contra Dios y acarrea su ira sobre los desobedientes. Esa oración, ¿verdad? Mientras nosotros no nos arrepintamos, ¿verdad? Nosotros somos enemigos de Dios. Literalmente nosotros somos enemigos de Dios
hasta que nosotros nos arrepintamos. Y si morimos, o si alguien muere, siendo enemigo de Dios, va a pagar un precio bien feo. Dice, por lo cual, todo aquel que está impulsado por la carne es un enemigo potencial de Dios. Y el énfasis recae nuevamente en la imposibilidad de un estilo de vida en la carne y en el espíritu. No se puede servir a dos señores diametralmente opuestos o con intereses totalmente contrarios. Dice ahí la cita, ¿verdad? En Mateo, aquí está. El que la quiera apuntar, gloria a Dios. Es bien buena esa cita. Bueno, la voy a leer. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al bolsillo. O a Plaza de las Américas. La condición del hombre fuera de Cristo es absoluta incapacidad. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Eso es lo que significa eso. Agradar a Dios añade bendición a nuestras vidas. Del 9 al 11, ¿quién me lo puede leer? Voy rapidito porque son 39 versículos, pero me pueden interrumpir. Del 9 al 11, ajá. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿El 10 también? Sí, el 10 y el 11. Ay, se me fue. Sorry. Es la vejez. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa. Está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mira cómo dice mira cómo arranca ese versículo 9. Mas vosotros, ustedes, no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quiere decir que el verdadero cristiano ya no está bajo el control de la carne, en la esclavitud del pecado. Por ende, no está entre los que no pueden agradar a Dios, sino todo lo contrario. Ha sido liberado del poder de la carne y no son unos de aquellos que viviendo bajo el poder y son unos de aquellos que viven bajo el poder del Espíritu del Espíritu Santo que le agrada. Son unos de aquellos que viviendo bajo el poder del Espíritu le agradan. Ah, exactamente, sino que viviendo en el Espíritu le agradan a Dios. Eso es lo que significa. ¿Cómo? Crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Y todo esto es posible si es que el Espíritu mora en vosotros. Ahí yo tengo una cita, la quieren anotar. Y no es una profesión, sino una obediencia de aquellos que prefieren, de aquellos que diferencian al salvo del no salvo. Por ende, que Pablo pudo haber estado en el Sanedrín o pudo haber sido un mega, ay Dios mío, fariseo que conocía la ley, que tenía estudios, que se había graduado de la escuela de Gamaliel y todo ese tipo de cosas. Ah, pero espérate. No es la profesión, sino la obediencia de aquellos que diferencia al salvo de no salvo. Pero nosotros sí tenemos que instruirnos, tenemos que estudiar, ¿verdad? No nos podemos quedar como que así escuchando todos los embustes que diga la gente, ¿verdad? Y para creerlos, ¿no? Tenemos que instruirnos también. Entonces dice, Pablo enseña con insistencia que no tiene, que quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así, por eso es que lo dice aquí, mira. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Pero anterior. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. So que si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Si tienes el Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo de Dios, eres de Cristo. Eso es lo único, esa es la diferencia de nosotros con el mundo.
estamos sellados con el Espíritu Santo y debemos vivir por él. El apóstol incluye una verdad fundamental, y es que la realidad de la resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos será la misma realidad en la que Dios levantará de entre los muertos a quienes están en Cristo Jesús. Nuestro Señor resucitó de los muertos como precursor. Un ejemplo, Él fue el ejemplo, ¿verdad? Él fue el primero. Como ejemplo para nosotros los creyentes. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Eso está en 1 Corintios 15, 20. Entonces dice del 12 al 14. Si que alguien quiere decir algo, me deja saber, hermano Alfredo, te veo que estás ahí luchando para decir. Dice, Josué, ahí está. te tengo una pregunta. Una pregunta, no, la pregunta, Una yo dije pregunta al principio teológica. que la pregunta. Una pregunta de teología. Cuando se recibe el Espíritu Santo, ¿es posible perder el Espíritu Santo luego de recibirlo? Porque Pablo hace referencia a que si crees o no, si tienes o no el Espíritu Santo. A mí me da la impresión que lo que está hablando ahí es a los que realmente están convertidos y creen que Jesús, Sí. ¿verdad? Ujú. Contrario a los que, como tú mencionabas, que como los fariseos, que seguían la ley pero no aceptaban a Jesús. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, si luego de tú aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? Que recibes la justificación en ese momento, ¿será posible uno perder el Espíritu Santo? Bueno, yo creo que sí, por eso la palabra dice que tenemos que velar nuestra salvación con temor y temblor. Yo no. Perdón. Si te aparta, Sí, el Espíritu o sea, Santo sí. se va. Porque por eso es que Dios en el primer capítulo, Dios los dice a sí mismo, o sea, ellos se envanecieron en sus propios razonamientos y confiaron en sus propias concupiscencias. Ellos, Dios pues hermano, pues piérdete entonces. O sea, yo llegué hasta aquí, pero imagínate, Dios toca la puerta y llama, pero... Yo lo pregunto porque, digo, si alguien más tiene una... Doctora, no sé si querías hacer un comentario sobre eso. La Biblia no dice que el Espíritu Santo se va de nosotros. Lo que la Biblia dice es que nosotros contristamos el Espíritu Ujú. Santo. Y tú lo contristas, ahí se quedó y tú decides. Cuando tú lo contristas, tú eres el que decide qué vas a hacer. Si te vas a apartar o te vas a quedar, si te vas a ¿cómo se llama? A reconciliar con el Señor. Pero la Biblia en ningún momento dice que el Espíritu Santo se va de nosotros. Ujú. Yo leía acerca de, y lo quería preguntar, porque yo leía acerca de que en cuanto tú recibes el Espíritu Santo, lo vas a tener por siempre. Otra cosa es que tú te estés llenando del Espíritu Santo. Por ejemplo, el ejemplo de las vírgenes con las lámparas, ¿verdad? Si tú no mantienes esa conexión con el Padre, evidentemente te vas a secar a nivel espiritual. Exacto. Y vas a entonces perder esa experiencia, esa conexión, ese discernimiento, ¿verdad? Ujú. Pero lo pregunto porque escuchaba una discusión de unos teólogos de diferentes perspectivas y hablaba de que en efecto tú no lo pierdes, lo que pasa es que no se activa en ti. Lo aparta. No, exacto, la paga, sí. Porque no tienes tú eres responsable de mantenerte en comunión con el Señor. Ujú. Esa comunión es lo que hace que tú estés activo en el La espíritu. oración, el estudio de la Por Biblia. eso al que- final el Señor va a decir, yo no los conozco. ¿Por qué? Ujú. Porque yo nunca hablé con ustedes, yo nunca estuve en comunión con ustedes. Ujú. Pero ciertamente aquí, ¿verdad? De quien está hablando es, si es que ustedes lo tienen, no es que si lo perdieron. Ujú. Es que si ustedes son cristianos, debes de tenerlo. Ujú. Si son judíos que no han sido convertidos, entonces no lo tienen. Él está haciendo la distinción entre el judío y el cristiano. Oye, yo escuchaba a McCarthy que hablaba que incluso a veces como conceptualmente, pero a veces por ejemplo cuando uno está orando y uno dice, pues el Señor derrama
Espíritu Santo, entra en mí, te pido que entres en mí, pero es que ya se supone. Ya que tú estás sellado con el Espíritu Santo. Ajá, otra cosa es la unción, otra cosa es la presencia de Dios, pero que a veces como conceptualmente decimos cosas, Ujú. ¿verdad? Que teológicamente no serían correctas, pero yo creo que es importante como a veces, porque yo creo que hay mucha validez en entender que luego de tu aceptar el Señor, aunque ¿verdad? Luego si te apartes, ¿verdad? Y desistes de tu proceso de santificación, ¿verdad? Que es nuestra obligación, como te decía, a través de la obediencia. Pero yo creo también que es cuán importante es a veces entender, y sobre todo las personas que se sienten en momentos de desolación, en momentos de angustia, de soledad, de tristeza, ¿verdad? Yo creo que es bien importante nosotros reconocer que Dios va a estar en ti, el Espíritu Correcto. Santo va a estar en ti, claro, luego que tú lo aceptas. Y yo creo que hay veces que entra mucho la culpa, entra mucho, ¿verdad? El dolor, y el dolor a veces tiene la capacidad de revelar lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios es vida y es eficaz. Amén. Eso es claro. Ujú. Pero no es hasta que nosotros, pienso yo, que a veces hasta que no experimentamos momentos de dolor, es que esa palabra No se hace realidad. coge vida Ujú. en nosotros. No por la Biblia, porque nosotros lo podemos ver, Ujú. pero solamente lo vemos por la revelación de Dios. Y solamente vas a tener revelación de Dios si tienes el Espíritu Santo. Exacto. Aunque te hayas apartado, Ujú. aunque, ¿verdad?, hayas hecho 1000 barrabasadas, pero el Espíritu Santo está ahí, y yo creo que es no sé, es como, yo pienso que es importante a veces de reconocer que tú siempre tienes la oportunidad de conectar. Correcto. Y de volver al Padre, ¿verdad? Porque hay veces que creo que somos muy absolutistas a veces en decirlo, pero perdiste la comunión o la gracia de Dios, y entonces yo creo que a veces ¿verdad? Como eso puede tener unas repercusiones fuertes, que pienso yo, en la vida espiritual de una persona. Y me llamó mucho la atención el análisis, estaba hablando de esto y Dios, Sí, yo creo que uno decide pues apagar esa llama del Espíritu. Uno decide, o sea, porque pues cuando yo estaba apartado, yo escuché en mi corazón cuando Dios me dijo lo que tenía que hacer. Que sí, después fui desobediente al siguiente día, pero en ese momento yo lo escuché. Y yo sé que Dios todavía redarguye a aquellos que Él, ¿verdad?, llamó o que sigue llamando. Por eso es que mucha gente pasa el llamado, o sea, porque pues todavía, ¿verdad?, la gracia de Dios. Y yo sé que también cuando lo discutimos también en Apocalipsis, o sea, todavía yo creo que la manifestación del Espíritu Santo todavía va a estar para aquellos, ¿verdad?, accesible, por lo menos los 144,000 que se van a quedar ahí, ¿verdad? Y pues obviamente, pues si no es el Espíritu Santo quien te contrista o que te redarguye para que tú aceptes a Cristo, que es el que pone el querer como el hacer, pues está en uno. O sea, si tú quieres, como tú mismo lo dijiste, o sea, está en nosotros querer seguir añadiéndole aceite a nuestra lámpara para tenerla llena, o sea, pero El Señor dice que nunca nos va a dejar. nunca nos Los va a que dejar. nos apartamos somos nosotros. Nosotros, sí. Ujú. No, Él no se va. Sí, me va a comentar yo, porque Amén. una vez, digo, pero voy con la pastora, que una vez que el Señor ya nos llama, fuimos sellados, y aunque como esta botella está llena de agua, ¿verdad?, igual que la vasija, yo le puedo echar un potecito de juguito de color, pero sigue teniendo, se ve distinto. Y a veces nosotros mismos, si nos apagamos, nos desconectamos, pero el Espíritu Santo, yo creo que mientras nosotros le demos la cabida y no lo apaguemos, porque realmente nosotros somos los que no queremos escuchar la voz que hay del Espíritu Santo. Somos nosotros los que queremos poner nuestros deseos por encima de lo que es el Espíritu, y ahí sí que empezamos a apagar, a contristar ese Espíritu, para que entonces nosotros no seamos obedientes y hacer más lo que queremos versus lo que el Espíritu quiere que nosotros realmente hagamos. Yo creo que si el Señor nos llamó, fuimos sellados, el Señor va a cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, y lo va a cumplir. La palabra también lo dice, y somos nosotros los que nos alejamos y hacemos otras cosas fuera del propósito del Señor, y lo dejamos de escuchar, pero no es porque no esté, yo creo que es porque nosotros mismos le cerramos la puerta, y no es hasta que cogemos cantazos que decidimos abrir nuevamente la puerta, vemos la lucecita por el fondo que dice, ok, aquí todavía está esto abierto, y uno vuelve a los pies del Señor, sorry. Yo creo que, esto es mi pensar por el Espíritu. Yo creo que
cuando nosotros lo aceptamos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él va a empezar a morar en nosotros. Pero yo creo que si yo me aparto y empiezo a pecar, no es que yo lo voy a tener adentro. Yo digo, mi pensar es, ese hermano va a mantener, yo estoy aquí, entonces él va a estar aquí al lado mío, aquí. Porque si yo estoy pecando, una pregunta que yo me hice, a ver, yo dije, ¿cómo va a estar morando en mí si Él es santo? Y yo sigo pecando. Pero fíjate, termina. Entonces, yo pienso esto, y lo digo porque lo viví. Yo estuve pecando, y el día que Él me habló, y yo lo oí, no fue que yo lo sentí, yo lo oí, y yo no lo vi, pero yo decía, aquí ahí enfrente está el Espíritu hablándome a mí de frente a frente. Porque yo creo que él no, si nosotros caemos, es como que no los deja, sino que nos rodea, ¿sabes? Me dice, y nos habla y nos hace sentir, mira, con lo que te pasó a ti. Pero yo pensaba, yo decía, pero si yo estoy pecando, o sea, si yo estoy pecando, como si Él es santo, ¿cómo va a estar en mí si yo sigo pecando? Eso yo me hice esa pregunta, y cuando yo viví eso, yo pues, no fue que me abandonó, Él no me abandonó. Estuvo a tu lado. Pero cuando lo oí y le hice caso, y de wow, pero voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Pero no lo veía, pero yo sé, al frente mío allá, o sea, me está hablando alguien porque oía su voz. Pero eso no está en la palabra. Tú piensas así, pero en ningún momento la palabra dice que el Espíritu Santo se sale y está frente a ti hablándote. Eso no es bíblico. Puede ser que tú te sientas así, pero esta palabra no dice eso. Aún dice más, dice que, vamos a poner el ejemplo de los fornicarios. Los fornicarios, ni los que se emborrachan, ninguna de esa gente, vamos a quedarnos en los fornicarios. Porque eso es pecado, porque están pecando ¿contra qué? Contra su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Amén. Pero lo que dice es que no entrarán al reino de los cielos, porque pecaron. Pero no dice que el Espíritu Santo se fue y los dejó. En ningún momento la palabra hace mención de eso. Pero no, yo no digo que yo pegué y se fue y me dejó. No, sí, tú O sea, dices yo que digo se sale, que pero eso no está aquí. Ay, no, pero entonces una pregunta, esto es una pregunta. Yo no puedo oír la voz del Señor. Claro, seguro. Pues si yo lo oí, y si yo oí la voz de Él, y pues yo estoy 100% seguro que Él me habló, porque el problema se resolvió cuando yo le hice caso. Pero es que Dios se puede manifestar a ti de diferentes maneras. Ay, no, sí, Mira, es el cierto. Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Y se contrista. Tiene los sentimientos de una persona. Si tú vas a la palabra, tú ves todas las características y todo el comportamiento del Espíritu. Es como una persona. Entonces, lo único que dice la palabra es que nos dice, y no lo contristéis, porque se va a pagar y tú te vas a perder. Yo en un momento dado me salí de la voluntad de Dios, pero el Señor me trajo para atrás, pero yo no creo que el Espíritu Santo se fue de mí. Yo sencillamente me desvié y el Espíritu que vive en mí me trajo para atrás, pero yo no creo que el Espíritu se fue porque yo me desvié. Entonces cada vez que pequemos el Espíritu se va a ir. Pero y la persona que sigue pecando, Pues el sigue Espíritu pecando. sigue ahí. Sí, yo creo que sí, que Lo se contrita, sí. Ok, pero sí,
haciendo Eso es eso. lo único que Pero dice la palabra. si sigo pecando y sigo haciendo versiones Sí, ahí que no entonces- agradan al Señor, Pero ¿qué va a hacerle? ahí entonces, yo creo que entonces Dios te como dice el capítulo 1 de Romanos, te da por incorregible, pero tienes la oportunidad como quiera porque lo vemos en el mismo ladrón en la cruz. El mismo ladrón en la cruz, o sea, estuvo pecando toda su vida. Mira, Toda su vida. en Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad y el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué implica eso? Cuando tú eres sellado, implica que no hay nada. Separado, tú estás separado. Uno quizás es una palabra distinta que estamos utilizando, pero sabes que incluso más abajo en Romano dice: nada ni la muerte ni la potestad, nada te podrá apartar del amor de Dios. Y nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo por amor. Pero si sigue todo el tiempo Claro. en el amor Pues de tú Dios. te pierdes, pero la Ya. palabra no dice que el Espíritu se sale de nosotros. Eso no lo dice la palabra. Él deposita su santidad, su presencia, su persona en nosotros, su Espíritu Santo. Eso es lo que a mí me han enseñado. Y lo que uno pierde es su alma. Uno gana un alma para el Señor o pierde un alma, pero el Espíritu vuelve al Señor y el cuerpo, el alma, la carne vuelve a la tierra. Es el alma el que se pierde o se salva. Y su presencia es santa y no se contamina. Por eso es que Él nos dice: vivan en el Espíritu, porque nuestro espíritu se une a su Espíritu, es santificado. Y ahí hay perfección. En el Espíritu, ahí no hay defecto, porque está Él mismo, su persona en nosotros. Y Él quiere que nosotros vivamos en esa realidad. Él dice: vivan en el Espíritu y no en la carne, porque la carne es pecado, es muerte. Y son dos realidades. Está en nosotros escoger la vida, escoger eso, vivir en el Espíritu, o dejarnos llevar por la obra de la carne. Por eso es que tenemos que enfocarnos en el mayor tesoro que nosotros tenemos, que es el mismo Jesucristo viviendo en nosotros. Ya Él hizo todo en nosotros y nunca nos va a abandonar. Está en nosotros si vamos a permanecer ahí o vamos a alejarnos. Y como le decía el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el don de la vida. Eso está ahí. El Señor nos los dio, y si nos los quita, o sea, entonces no tenemos ninguna oportunidad. Él lo dejó ahí. Tú quieres volver, tú tienes acceso a ese. Ese es el amor de Dios manifestándose en nuestras vidas. Porque el Señor no es como nosotros. Tú no quieres nada conmigo, pues yo me voy. Es más, él Así dice que- reaccionamos nosotros. Él Sí. dice que todo lo debemos hacer en el Espíritu, orar en el Espíritu, adorar en el Espíritu. Dice que cuando la mujer samaritana le preguntó: ¿dónde? ¿En este monte? ¿En este? No, ahora llega el momento que va a ser en Espíritu, en verdad. Yo creo que no es que, exacto, no es que uno pierde el Espíritu, pero uno pierde la comunión. Totalmente. Y yo creo que esa es la palabra, es la comunión. Sí. Con lo que tú estás describiendo es la comunión del Espíritu. Por ejemplo, el rey Saúl, ¿verdad? Él fue elegido, pero en la eventualidad, por su desobediencia, él dice la palabra que el Espíritu de Jehová lo abandonó y él comenzó a ser tormentado. Yo creo que es un ejemplo de que tú fuiste sellado, pero si tú desobedeces, evidentemente pierdes tu alma. Yo quiero decir algo. Amén. Cuando en una ocasión yo me aparté de los caminos del Señor y yo sentía que el Espíritu Santo no me dejaba disfrutar en el mundo como yo quería disfrutar, ¿verdad? Y donde yo iba, yo me decía: si tú te mueres hoy, te vas yo sentía: te vas sin mí. Y siempre estaba ahí. Siempre me decía: te vas sin mí, tienes que buscar. Y no me dejaba tranquila. Donde yo iba, y yo tuve que ponerme a buscar de Dios. Porque el Espíritu Santo no me dejaba, como digo, como quiere uno disfrutar en el mundo, no me dejaba disfrutar en el mundo. Tú eres mía, yo te llamé, tú no puedes hacer aquí. Era así todo el tiempo. Yo me sentía como, y verdaderamente que es tan hermoso eso que Él pueda
seguirnos donde vayamos. Amén. Y nos reclama donde vamos, ¿verdad? Y que yo pude venir a Él, porque hubieron muchas personas que Él estuvo también así siguiéndole y no vinieron. Así como tú estabas diciendo que Pablo, usted estaba diciendo que la diferencia, que digan, ¿por qué Pablo sí a nosotros y a mí no? Porque Pablo fue quien decidió seguir ese camino. Entonces por eso estamos aquí. Qué bueno, ¿verdad? Que fuimos sellados. Y qué interesante eso que acabas de decir. El Espíritu Santo nos sigue donde nosotros vayamos, pero no nos reclama donde nosotros estamos. Sí. Eso, qué interesante, sí, eso me gustó. Lo voy a apuntar por ahí, hermana Yo creo Marcia, Sí. para patentizarlo. ahí, yo le hice la pregunta a mi hermanito aquí, las personas que hacen pacto con Satanás y que le rinden culto a Satanás, pero es verdad, hay personas que han dejado eso y han vuelto a Cristo. Claro. O sea que aún rindiéndole culto a Satanás, Sí. también tienes oportunidad de regresar. Las personas que el Señor Jesús le sacó los demonios adentro, tuvieron oportunidad también. Sí, eso es así. Así que es como las cartas cuando tú le pones un sello, tú se la puedes poner el sello donde tú abres, ¿verdad? Pero el sello, tú puedes romper el sello, pero ese sello tú no lo puedes sacar de ahí, eso está bien pegado. ¿Ves? Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo y nosotros decidimos si nosotros lo vivimos con la palabra, en oración, en servir, en enseñar, en orar, en venir a los cultos, ¿ves? No estoy diciendo que eso pase aquí, eso allá en Sodoma y en Gomorra. Mira, del 12 al 14 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Déjame ver si lo puedo leer hasta el 17, para ver si puedo seguirlo de corrido. Y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hago la salvedad que Pablo anteriormente le había dicho a ellos, a los romanos, es si ustedes tienen el Espíritu Santo, todas estas cosas son posibles. Entonces dice, me quedé en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, aquí hay otra concesión, hay otra condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí hay unas condiciones. El apóstol desea que le presten atención, por eso dice, hermano. Cuando la pastora, eso me trajo la atención, cuando la pastora se para por la mañana, Jehová está en su santo templo, todo el mundo, ¿verdad? Es como llamar la atención. Pues así mismo hizo Pablo. Hermano, es un llamamiento de atención a los lectores. Dice, en lugar de expresarla en forma positiva, refiriéndose a lo que expresaba la deuda, lo hace en forma negativa. Y dice así: enfatizando una deuda que jamás debe contraerse, así que está diciendo en otras palabras, no estén obligados no estén obligados con la carne, que aquí es sinónimo del mundo esclavizante, del pecado en el que vivían y que habían quedado sin poder esclavizante por la liberación producida en Cristo Jesús. O que no vuelvan o sea, si ya Cristo los liberó, ¿por qué se empeñan, verdad? Entonces dice, podemos suponer que Pablo establece la suposición de que algunos pueden estar siendo guiados por la carne, ¿ves? Y no por el Espíritu. Hoy día, ¿verdad? Lamentablemente, pues lo estamos viendo también dentro de las iglesias. Los que se llaman ser creyentes carnales, mira para adelante, en el sentido de que el impulso de su dinámica de vida es la carne. Estos, aunque piensan que son esclavos y regenerados, no están bajo la fuerza dinámica del Espíritu Santo, sino que siguen los impulsos de la vieja naturaleza. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, le dará vida
que le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo digo que no se vean. Eso lo dijo Jesús. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Jesús. Entonces la enseñanza de Pablo aquí es: y su solemne advertencia conducen al lector creyente a conducir los resultados sin vida de todo cuanto surja de la carne. Mira, hermano, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo es que estos romanos, ¿verdad? Estos judíos y los gentiles pudieron haber tenido una doble vida, ¿ves? Porque yo asumo, ¿verdad? Y pienso que Pablo sí le estaba hablando ya a los creyentes, a los cristianos, pero estaban viviendo y seguían viviendo y estaban empeñados en seguir una doble vida. Precisamente eso pasa hoy en día. O sea, nosotros nos vestimos de oveja, pero en nuestro interior hay un lobo rapaz. O sea, yo en uno de los estudios que yo di en mi casa, yo conseguí una imagen que tenía una oveja, ¿verdad? Una oveja bien bonita, y encima tenía un lobo bien feo. O sea, es como un lobo vestido de oveja, eso. Pues precisamente, pues lamentablemente, estos a los que Pablo le estaba hablando tenían, y yo, ¿verdad? Presumo que era ese tipo de imagen, ¿verdad? Ese tipo de vivencia que estaban teniendo ellos. Quienes hayan superado la experiencia del pecado en su propia vida, haciendo morir las obras que lo identificaban, manifiestan plenamente que son guiados por el Espíritu Santo. Ninguno pudo haber alcanzado esta experiencia a no ser que el poder de Dios, el Espíritu Santo, estuviera presente actuando en ustedes, o sea, en nosotros, que lo haga posible. Por tanto, bueno, nosotros en esta vida, por tanto, ya no son hijos de tinieblas, sino hijos de luz del día. Y ahí está en 1 Tesalonicenses un pasaje bien bonito. Mas nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrones, porque Cristo viene como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Podemos entender que el creyente, ahora estoy del 15 al 17, que el creyente que antes estaba persuadido en su antigua vida pecaminosa estuviese en temor a causa de las condenaciones del pecado. Por eso es que, ¿sabes? Si volvemos al viejo yo, o sea, eso es lo que va a pasar. Vamos a decir, hermano, si Cristo viene ahora. Eso es lo que pasa cuando uno peca, ¿ves? Si Cristo viene ahora, ¿dónde me va a coger? Con la mano en la masa. Ese es el refrán. Ahí es que aprende. Entonces dice, pero puede ser que este trasfondo, el tema de las recaídas que el creyente pudo haber tenido en su vida cristiana, ya que el verso menciona esclavitud y otra vez en temor, ¿ven? Volvieron al pasado. Que podemos entender que sería la sensación producida por las caídas ocasionales de la vida. Cristo, si tú te caes, Cristo te levanta. No te quedes en el piso. Si no, llega gateando a la meta. De rodillas orando. Así que se llega a la meta. El espíritu de adopción conlleva una comunión íntima y plena con Dios. A tal extremo que nos permite participar en su divina naturaleza. Ahí hay un pasaje. Si lo quieren leer, pues ahí está. Así que el Hijo viene a tener relación en comunión directa con el Padre, y esto permite adquirir no solo la posición de hijos de Dios, sino las señales de identidad propia de los hijos de Dios. Abba. Ay, madre. Es que yo creo que yo lo salté, porque Abba está después. ¿Verdad? Pues habéis recibido el Espíritu de... no, míralo aquí, en el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Abba es en ese nombre hacia que clamamos. Eso es un nombre que nosotros, es como cuando nosotros nos damos un macetazo, cuando éramos pequeñitos. ¡Papi! Es eso. Eso es lo que significa en el antiguo lenguaje.
en el griego. En ese nombre hacia que clamamos, y literalmente en voz alta en medio de las dificultades, el cristiano que es hijo hace lo que el Hijo Cristo hizo en el momento de la angustia, orar con gran clamor y lágrimas. Ahí está cuando Cristo estaba en Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en Getsemaní? Que estaba clamando, ¿verdad? Mientras aquellos estaban durmiendo, los discípulos que eran los más poderosos en la oración, Señor, yo voy a estar contigo. Pues Cristo estaba allí solito, orando con un sufrimiento, pero con un sufrimiento de que, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Cuántos estamos dispuestos a que Dios no pase de nosotros la copa? En ese mismo grito íntimo, inaudible para el oído físico, pero plenamente audible para el oído espiritual, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de la condición de hijos que tenemos por adopción en el Hijo, porque para dar testimonio de la nueva posición de los hijos de Dios, el Espíritu Santo testifica en la intimidad del creyente que esto es un hecho. El Espíritu Santo de Dios habla por nosotros y nos, ¿verdad? O sea, como estábamos hablando ahorita, si el Espíritu Santo de Dios nos selló, en otras palabras, tenemos que demostrarlo, darlo por hecho, ¿ves? Entonces, junto con la bendición de ser coherederos, eventualmente viene el cambio de vida. Somos coherederos o somos herederos de Cristo en la misma medida en que también padecemos juntamente con Él. La vida del cristiano no es fácil, no es fácil. Es como un camino de rosas. ¿Saben que las rosas tienen espinas? Pues usted imagínese caminar por ese camino de espinas. Es un camino lindo porque está lleno de rosas, pero doloroso porque está lleno de espinas y todas esas espinas se nos van a enterrar. Y la construcción de la frase es enfática al utilizar un condicional que es una realidad y una afirmación directa, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Quién me puede leer del 18 al 21? ¿Algo que quieras decir por ahí? Bien, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. También la creación clama y gime, eso es así. La vida del creyente es una vida de fe, observando tanto el presente como el futuro con los ojos de la fe, discerniendo aquello que el hombre natural no puede ver o no puede sin la ayuda del Espíritu Santo, no puede ver sin la ayuda del Espíritu Santo. El creyente tiene por cierto y literalmente da por hecho, así que puesta la vista en la gloriosa venidera y caminar por el tiempo presente que es de sufrimiento y dificultades. Ahí está la cita de hecho, vamos a buscarlo un momentito porque esa era la que había que buscar. Dice capítulo en 2 de Corintios capítulo 6. Yo la busco rapidito. Y dice así. Dice así, del 1 al 10. Dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en el tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, mira esto, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno. Mi alma alaba a Cristo, todo eso. En pobreza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y deshonra,
por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo. Hacer la vida del cristiano. Dice, la creación fue sujeta a vanidad. El término equivale a algo que no tuvo la capacidad de alcanzar una meta establecida. El hombre fue sujeto a vanidad al no alcanzar por su esfuerzo realizar lo que Dios había determinado para él. ¿Usted sabe qué fue? Hacer la voluntad de Dios. Al cometer el pecado, la desobediencia, ya eso es vanidad. Sin embargo, Dios abrió una puerta de esperanza. Bueno, es puerta, no puerta. Puerta, es que puerta es del lenguaje puertorriqueño. Transfiriendo el pecado que conduce a la muerte y hace vana la vida del hombre a Cristo, para que encuentre en Cristo vida eterna. So que en otras palabras a los romanos les está diciendo, su vida mientras sigan bajo la ley es vana. No tiene sentido. Y este sometimiento a la vanidad está vinculado con la esperanza, con la vista puesta en la revelación de los hijos de Dios, de manera que como a nosotros los creyentes somos liberados o libres del pecado, despojándonos ya de la presencia en forma definitiva, ¿verdad?, del pecado, así también Dios, que sometió a vanidad la creación por causa del pecado del hombre, la liberará de la esclavitud para participar en la libertad propia de los hijos de Dios. Me refiero a eso de la vanidad, de que sometió, ¿verdad?, al castigo, porque Dios también destruyó la tierra por causa del pecado. O sea, cuando lanzó el fuego en Sodoma y en Gomorra, cuando inundó allá en donde pasó en los 40 días de diluvio, o sea, Dios mandó juicio a la tierra, ¿entiendes? Y por causa del pecado, eso fue por causa del pecado de nosotros. Y dice en Sofonías 3:14, canta, oh Jehová, oh hija de Sión, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Estas simples palabras, la manifestación de Cristo traerá plena libertad. Aleluya. ¿Y cuánto estamos esperando esa libertad? Gloriosa. Y dice del 22 al 25, y a rayo. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya yo sé que me van a regalar el carro, ¿verdad? Y ya yo sé cuál es, pues eso no es una esperanza. Pero yo tengo la esperanza de que alguien me salga de la casa. Esa no la veo, pues. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Escucha, ¿eh? Estamos con paciencia esperando la venida de Cristo. Entonces dice, mientras tanto gime, como expresión, anhela el deseo personal de lo que espera que se produzca, ¿verdad? Nosotros estamos gimiendo, ¿verdad?, anhelando de que eso se produzca, de que esa realidad que nosotros estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia, se lleve a cabo. Y en ese sentido los cristianos no están distanciados del gemido de la creación, sino que en cierta medida se identifican con él. Aquí viene el bálsamo. El bálsamo lo encontré. El mismo Señor activa la esperanza en nuestro espíritu. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Y entonces la esperanza forma parte de la esperanza de la vida cristiana. Cristo en el cristiano es ya la esperanza del creyente. Que si ya nosotros tenemos a Cristo, y si los romanos tuviesen a Cristo o tenían a Cristo, ya eso era suficiente como para tener la esperanza de que iban a ser resucitados el día de su muerte.
La gloriosa y grandísima promesa son asumidas y disfrutadas ya por la fe. Es una esperanza que aunque no se haya alcanzado, se disfruta ya como algo seguro, porque descansa en la fidelidad de Dios. Pablo enseña que cuando se puede ver, no es precisa la esperanza, pero como los cristianos, nosotros andamos por fe y no por vista, esperan algo que todavía no pueden ver, han de hacerlo con ansiosas esperanzas. Ansia santa. Andamos por ahí ansiosos, pero santa. Porque descansa en la fidelidad de Dios, que es fiel para cumplir lo prometido. La fe da sustancia a la esperanza. En Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, ¿qué? La certeza de ¿qué? La convicción de ¿qué? Ya está. 26 al 28. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esas son condiciones que Dios pone, hermano. Eso no es a todo el mundo, eso es a los que son llamados. Mira, dice, el Padre conoce perfectamente la intención del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, que es el pensamiento mismo de Dios. O sea, nosotros nos volvemos locos por ir para abajo, pidiendo, pero no todo está conforme a la voluntad, no está alineado a la voluntad de Dios. ¿Ves? Entonces tiene que el Espíritu venir, meterse contigo en el pensamiento y ponerte y organizarte. Y empieza, y a veces que ni te organizas y te dejas así a lo loco pidiendo por ir para abajo, y viene el Espíritu Santo, se mete dentro de ti, mira tus necesidades, tanto fisiológicas como materiales, y viene y le dice al Padre, mira, es que Josué necesita que tú lo fortalezcas en esta área, nada material. Es que mira, Josué está teniendo este problema económico porque es que está desorganizado en esta otra. ¿Ves? Y entonces el Espíritu empieza a decirle todas estas no cualidades, lo contrario de cualidad, defectos. Estos defectos a Dios, ¿para qué? Para que entonces Dios te enderece, te armonice. Mientras tú estás por ahí pidiendo un carro, mientras estás pidiendo por ahí un viaje, ¿entiendes? Pues eso es lo que hay. Esto es lo que hay que leer para derrumbar la teoría de la prosperidad. Cuando empiezo a escuchar la predicación de prosperidad, vamos a hacer un estudio. Sí, o sea, oye, no te vuelvas loco pidiendo, ¿entiendes? Porque el Espíritu se va a meter. Pero estos son a los que conforme a la voluntad de Dios son llamados, ¿no? Es que no te va a dar nada que te aparte de eso. Porque pedimos cosas y cosas y lo que pedimos realmente nos va a desenfocar y nos va a apartar. Así que, imagínate que yo llegue a un helicóptero sin yo haberse lo pedido al Señor. Un domingo aquí a la iglesia. Pastora, tiene que hacerme un helipuerto aquí. Mira, dice, el propósito de Dios implica que su llamamiento sea algo más que una simple invitación para el perdón de los pecados. Es un llamamiento para ser santos como pueblos separados para Él. 1 Corintios 1:24, yo creo que no lo busqué. Los que son llamados siguen en el mundo, los que son llamados siguen en el mundo, pero no son del mundo, no pertenecemos a este mundo, que somos extraterrestres. Eso es lo que dice eso ahí. Los llamados de Dios disciernen en razón de la obra del Espíritu Santo cuál es su situación, estando dotados de fe salvífica e impulsados a clamar al Salvador, depositando en Él su fe. El 29 al 31, yo creo que me va a dar tiempo, lo voy a cortarlo un poquito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Esto es bien poderoso. Mira, hermano, si Dios no escatimó, que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no tratar también con él todas las cosas? Esa palabra es tan poderosa, hermano. Usted sabe que usted no escatime en entregar a su hijo. O sea, Está fuerte. eso está bien fuerte. Pues si él lo único que tiene y lo entrega, ¿cómo nos va a dar con nosotros la salida? ¿Ves? Entonces dice, ahora bien, es de suma importancia que la salvación interviene siempre las tres personas divinas. El Padre que llama, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que nos regenera. Y es necesario entender que todo en cuanto al tema de la salvación le corresponde aquí. Así que ahí si nos metemos estamos nadando después de la bulla. Y todo lo que tenga que ver con la condenación es responsabilidad del hombre. Eso dice en Juan 8 del 1 al 11. ¿Qué podemos decir a esto? No hay palabras en el lenguaje humano capaz de expresar lo que esta manifestación de la gracia significa. Nada de los recursos de la oratoria para dimensión infinita. Solo el silencio de la admiración y la gracia silenciosa del alma en cuanto el creyente pueda hacer ante la dimensión. En otras palabras, no hay sacrificio que valga. Usted puede quedarse sin comer 100 días en sacrificio como un ayuno. Usted puede venir arrodillado y caminar por toda la calle. O sea, no hay sacrificio que valga que usted compre la gracia. No hay. Y tampoco la hay de que compare lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Amén. Voy para el otro. Por eso las obras no salvan. Por eso las obras no salvan. ¿Ves? Por eso las obras no salvan. Así es, muy bien. Entonces dice, del 32 al 35 dice, yo leí el 32, ¿verdad? No, el que no es... sí lo leí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dice, eso es que es bien fuerte, porque cuando yo estaba leyendo eso, yo decía, diatre, hermano, o sea, en otras palabras, Pablo le estaba diciendo, vamos a tener sufrimiento, pero por un tubo y 7 llaves. Vamos a padecer persecución porque él ya las pasó. Acuérdense que Pablo ya había escrito Gálatas, había escrito Efesios. O sea, ya Pablo había tenido una serie de consecuencias. Perdón, Efesios no, Corintios. Ya Pablo venía de ahí, eso que Pablo ya venía con unas consecuencias, ¿verdad? O sea, ya venía marcado de allá, o sea, Pablo le tiraron, lo metieron preso, ya venía con unos sufrimientos, ¿verdad? Claro, pero Dios también había dicho que me es necesario que él entienda cuánto tiene que padecer por mi causa. Eso es así, por eso fue que cuando lo llamó, y en adición a eso, Dios, o sea, Pablo tenía un aguijón que el mismo Pablo dice que ha orado 3 veces. ¿Y qué ha hecho Dios? Gracias, pero no gracias. Sigue con eso para que siga con los pies en la tierra. Pero él está padeciendo lo que hizo que los cristianos padecieran antes que la causa, efecto. ¿Yeah? Eso es causa y efecto. Nosotros podemos estar pecando y Dios no, ¿verdad? Dios no nos justifica por medio de Cristo, pero nosotros pagamos, o sea, tenemos que pagar el precio, porque tú sabes, esto de que es como hemos dicho los ejemplos, si tú te comes la luz te va a parar un guardia, ¿entiendes? Y te va a dar un ticket, y si te para otra vez te va a meter preso, y si te para otra vez te va a suspender. ¿Ves? Las consecuencias siguen en aumento. Es lo mismo que pasa en Apocalipsis, o sea, el juicio va en aumento. Pues así mismo le pasa a la vida del cristiano, o sea, mira, sácata, a quien Dios ama aquí,
Disciplina. Amén. Eso es bíblico, eso es bíblico. Finalizo diciendo. Josué, yo quisiera decir algo rápido sobre ese versículo. Pero preguntas teológicas. No, Eso es para el año que viene. No, me prometo no hacer una pregunta. Es un comentario de ese versículo final. Pues yo sé que vas acelerado. Estás tratando Es que de estoy cubrir todo. terminando. Yo lo sé. Pero esto está muy profundo, ¿me entiendes? Sí. O sea, eso es como estar Era Don Miércoles, era Don Miércoles. Un platito, ¿entiendes? Entonces, es porque... Pero tú sabes que hay veces que... Pues yo dialogo con una persona que está experimentando una crisis emocional y una crisis espiritual. Y me da mucha tristeza no haberle poderlo dicho este versículo. Porque en muchas ocasiones, cuando hablaba con la persona, murió su esposo, murió su hijo hace un año, perdió su vivienda, estaba atravesando una crisis de vida. Y su concepción de mente era, ¿para qué servirle a Dios? ¿Para qué voy a pedirle a Dios si mira todo esto que me está pasando? Algo malo he hecho o estoy haciendo. Pero entonces fíjate cómo muchas personas pueden caer en el error en pensar que es que simplemente es por pecado, es por error, por consecuencia de algo que pudiste haber hecho. Y yo creo que hay que highlight este versículo para cuando uno hable con una persona que está en una crisis espiritual, que diga, no sé si Dios me está escuchando o no sé si mi sufrimiento tiene propósito. Esto es lo que hay que leer. Es la afirmación de que no importa cuántas lágrimas tú pases, ¿verdad? Dios sigue contigo, aunque tú no lo escuches, aunque no lo sientas, ¿verdad? Amén. Pero Él sigue contigo y ha prometido estar contigo. Amén. Y yo creo que en un momento histórico, que yo creo que todos aquí conocemos a alguien o hemos hablado con alguien que está experimentando una crisis emocional y también espiritual, yo creo que esto es, este es el chico, esta es la droguita que uno tiene que tener para la contestación, para dárselo a la gente, porque la gente se aleja más del Señor y peor, se quitan la vida. Porque piensan que o perdieron el sello del Señor, ¿verdad? Y porque se los olvida que no hay nada que los pueda separar del amor de Dios. Amén. Mira, voy a finalizar leyendo este parrafito. En la muerte expiatoria de nuestro Señor Salvador, Jesucristo, queda más que evidenciado que Dios está por nosotros. ¿Y por qué tú dices eso, mister? ¿Verdad que me van a preguntar así? Me van a preguntar así. ¿Y por qué tú dices eso, mister? Pues mira, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, el Padre entregó a su unigénito por las transgresiones de los que ahora son hijos suyos. Amén, gloria a Jesús. Abriendo el camino, esa es la puerta, ese es el camino que Dios estaba abriendo en el versículo anterior, ¿verdad? Esa es la puerta. Abriendo el camino que nos permite esa acción divina. Y en ese pasaje en Isaías 53 bien poderoso, que ahí es que donde describe todo el sufrimiento donde Jesús iba a padecer en vida. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, o que esa era la voluntad de Dios. Y ahora sí. Por tanto, lo que pareciera derrota es una victoria admirable. Eso es lo que estábamos hablando ahorita, Emanuel, lo que tú acabas de decir. Lo que pareciera ser que estamos destruidos, eso es una victoria. Y no se trata de vencer sobre algunas cosas, sino todas las cosas. Es decir, sobre todas las mencionadas como elemento de conflicto, lo que estaba mencionando Pablo en ese pasaje, ¿verdad? Y sufrimiento en los versículos anteriores. La culminación de esa situación está descrita como si se tratara de ovejas, esas son las que Pablo está diciendo, ovejas de matadero, para ser llevadas al matadero. Sin embargo, la razón de la victoria no está en el cristiano, sino en Cristo, que es quien nos da la victoria. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Por el hecho de estar con Cristo, quien tiene el poder supremo de todo lo que en el mundo existe, el cristiano pasa a ser vencedor en él. Y todo lo que se ha considerado antes lleva a profunda convicción de que no existe nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo. Aquí encadena una sucesión de elementos poderosos para afirmar que ninguno de ellos tiene poder suficiente para separarnos del amor victorioso de Cristo, que se vincula a cada creyente. Pero nos toca a nosotros. ¿Cómo
o sea, nos toca a nosotros identificarlo. ¿Cómo? Leyendo la palabra. Pero si no leemos la palabra, pues nos vamos a ahorcar, nos vamos a morir, nos vamos a tirar por ahí, vamos a andar deambulantes y todo ese tipo de cosas. Pero por eso es que tenemos que avivar la llama del Espíritu Santo, leyendo la palabra, asistiendo a los servicios, sirviendo, poniendo por obra la fe, porque la fe sin obra es muerta. So que todas esas cosas nosotros tenemos que ponerlas, ¿verdad? Y avivarlas. Porque, pues, ¿verdad? O sea, un creyente o un cristiano ahí sentado sin hacer nada, pues, ¿verdad? Pues tiene sus pros y sus contras. O sea, hay que levantarnos, leer la palabra, seguir viniendo a los estudios bíblicos, seguir leyendo Romanos, que es bien poderoso, y nada, y seguir ofrendando para el Señor de nuestra vida, de nuestro tiempo. Hasta aquí, ¿alguien que tiene alguna pregunta teológica como la del hermano Manuel? Hermano Manuel, cuando te vaya a hacer esas preguntas, testéamela.